Phil Spencer, director general de Microsoft Gaming, ha dejado la compañía después de 38 años de trabajo, 12 de los cuales ocupó su cargo actual. Lo mismo ha ocurrido con Sarah Bond, presidenta de Xbox. Satya Nadella, director general de la compañía, ha nombrado a Asha Sharma, especialista en inteligencia artificial sin experiencia en el mundo del gaming, como sucesora de Spencer, y ha decidido promover a Matt Booty al puesto de vicepresidente de la división de gaming y el director general de contenido de la misma. Según Nadella, este movimiento tiene como intención consolidar Microsoft Gaming y escalar sus operaciones, pero ante la falta de experiencia de Sharma en el mundo del gaming y su orientación hacia la construcción de ecosistemas basados en servicios, la pregunta es: ¿estamos ante el paso final antes de la destrucción de Xbox o ante una nueva época de oro? Por supuesto, en primer lugar debemos decir que el retiro de Spencer se veía venir, y Phil mismo reveló que tomó la decisión en otoño pasado. 38 años de servicio no son nada fáciles de alcanzar, y un retiro era la decisión justa a sus 58 años. Sin embargo, la realidad es que durante la era Spencer, Xbox pasó años cruciales, pero también muy duros. En efecto, durante los años de Phil Spencer, que comenzaron en 2014, la marca enfrentó una crisis como ninguna en su historia, con un colapso en ventas provocado por las malas decisiones y pésimas intervenciones de su predecesor, Don Mattrick, a quien puede atribuirse el fracaso del Xbox One. Spencer se convirtió en el especialista en manejo de crisis que Microsoft necesitaba, pero esto no fue suficiente para detener el declive de la marca. La situación llegó al punto crítico cuando se consideró cerrar Xbox. Sin embargo, se optó mejor por cambiar a una política de adquisición masiva de estudios como Mojang en 2014, Bethesda en 2021 y Activision Blizzard en 2023, entre muchos otros. Sin embargo, ni siquiera esta estrategia tuvo resultado, y Xbox Series X y S ha experimentado un colapso de 70% en ventas, estando hoy relegado a cerca de 35 millones de consolas frente a los 153 millones del Switch y 90 del PlayStation 5. Lo mismo ha pasado con los juegos, con caídas sostenidas en la división de servicios y contenido. Es decir, más allá de la experiencia, conocimiento y la buena presentabilidad de Spencer ante el público, hoy por hoy la marca Xbox se encuentra en su punto más bajo en décadas. Ahora bien, en cuanto a Sarah Bond, su estancia como presidenta de Xbox Games fue breve, apenas desde 2022. Su mayor aportación fue representar a la marca durante la dura adquisición de Activision Blizzard, la cual lamentablemente tuvo un enorme revés debido a las regulaciones de la Comisión Federal de Comercio, la cual impidió que Call of Duty se volviera una exclusiva en toda regla. Realmente, fuera de este revés, es poco lo que se puede decir en contra de la profesionalidad y la capacidad de Sarah, pero lo cierto es que muchos consideran el nombramiento de Sharma y de Booty como una afrenta a Spencer y a Bond, la cual parece ser era la protegida del mismo y estaba perfilándose como su sucesora, pero esto podría ser un mero rumor. Sin embargo, lo importante es ahora intentar pensar qué pasará con Microsoft, y la respuesta lamentablemente podría no ser positiva. En efecto, muchos han cuestionado la nula experiencia de Asha Sharma en la industria del gaming. Sus credenciales incluyen trabajar en Messenger de Facebook, Instacart, Home Depot y tan solo 2 años en Microsoft, donde fue presidente de Core AI, una división dedicada a la inteligencia artificial. Las preocupaciones del público han sido tan grandes que Sharma se ha deslindado de algunas de ellas en una reciente entrevista, diciendo que sus compromisos son grandes juegos, el regreso de Xbox y el futuro del gaming, y que entiende la profunda resonancia emocional de las grandes producciones de Microsoft y que no cree que sea eficiente y viable inundar un ecosistema con basofia IA, lo que en inglés se ha llamado AI Slop, es decir, el tipo de contenido basura como Italian Brain Rot y demás. Todo esto suena muy bien, pero hay que decir algo. La verdad, la construcción de esta persona es muy artificial. Vaya, como si fuera IA en sí misma, diciendo las cosas correctas y opiniones acertadas, como puede verse en estos tweets de franquicias y divisiones de Microsoft, y las respuestas calculadas para dar buen PR en su perfil de Xbox, que tiene un mes de haber sido creado, y más tiempo de juego que un desempleado, o en su respuesta sobre sus 3 juegos favoritos, Halo, Valheim y GoldenEye.
Una tríada algo peculiar, pero fue la respuesta que dio a otro gamer que le habló como si fuera una IA y que le comentó sobre su amor por Chrono Trigger, al que contestó: gran lista, ofrecí mi top 3 en otra respuesta. Halo, Valheim 007. Hace mucho que no juego Chrono Trigger. ¿Has sacado todos los finales? Gracias por todos los detalles, te lo agradezco muchísimo. Una respuesta inorgánica si las hay, y que casi tiene la redacción y manerismos de ChatGPT. Sin embargo, más allá de estos intentos de mostrar interés en el gaming o de la preocupación y quizás paranoia de los gamers por ver si Sharma es gamer también, la realidad es que dicha ejecutiva tiene cero trasfondo relevante y con una misión que preocupa, al menos según la declaración misma de Nadella: escalar las propiedades intelectuales existentes a través de la construcción de ecosistemas masivos, es decir, juegos como servicio. Quizá la peor moda de los últimos años y la que más fracasos ha generado, como Concord. Esto, unido a su trasfondo en IA, ha llevado a pensar a muchos que su finalidad es crear ecosistemas de consumo masivo utilizando propiedades intelectuales preexistentes mediante el uso de IA, mientras la marca como tal simplemente perece. ¿Es el fin de Xbox o simplemente exageramos y Sharma será una líder excelente? La moneda está en el aire, pero la verdad debemos decir, si se nos permite, que no sentimos la energía de renovación necesaria en Sharma y más bien vemos la intención de, a lo mucho, adaptarse a los brutales cambios recientes de la industria tecnológica con una figura de transición con un trasfondo más o menos flexible, no una líder nata del gaming. Esto no implica incapacidad ni nada parecido, pero considerando la tremenda labor que Sharma tiene ante sí, la decadencia casi imparable de la marca Xbox y las brutales transformaciones políticas y sociales que se avecinan, casi no podemos ver cómo Xbox pueda salvarse. Esto además nos sorprende. ¿Cómo puede ser que una compañía con tantas propiedades intelectuales no sea una potencia del gaming? ¿Cómo justificar la existencia de un producto que vende tan poco? ¿Cómo darle la vuelta a una crisis tan profunda en el peor momento para lanzar una nueva consola dada la previsible escasez de hardware? Es decir, como conclusión, incluso la persona mejor calificada estaría ante una situación casi insalvable en los zapatos de Sharma, la proverbial rifa del tigre. A pesar de las críticas mencionadas, realmente le deseamos lo mejor al frente de Xbox. Vaya, que le vaya bien sería lo mejor para los fans, pero estamos en una crisis. Quizás Xbox sea la división más dura de Microsoft en estos momentos, y solo una energía y dedicación extraordinarias podrían desviarla del abismo que está contemplando. Nuestros mejores deseos para ella, pero ante lo titánico de esta tarea, solo nos queda contemplar en silencio. Mucha suerte, Asha Sharma, la necesitarás.